En los últimos días hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de una serie de hechos que han vuelto a poner de relieve la forma como se trata en ciertos lugares del país y en ciertos entornos sociales a la mujer. En Tacna hemos sabido de un hombre que ha taladrado los ojos de su cónyuge, y en Tarapoto, estupefactos hemos quedado cuando vimos las imágenes de cómo un sujeto llega con un balde de gasolina, lo rocía en el centro de labores de su expareja, una maquilladora profesional, y se generó un incendio que terminó matándola. Este es un hecho que se viene repitiendo en el país, desgraciadamente, la violencia contra la mujer en diversos entornos sociales, pero particularmente el familiar. El día de hoy vamos a conversar en este bloque con una experta en temas de violencia contra la mujer y violencia de género, que a la sazón es fiscal del Ministerio Público. Me estoy refiriendo a la doctora Ana Isabel Cosío Cabrera, fiscal provincial de familia del Distrito Judicial del Callao, a quien damos la cordial bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar en el Referente Jurídico. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. La ley 30.364 reemplazó a la famosa 26260, sí, y además ha sido complementada de manera bastante rápida el año pasado, 2016, con el Decreto Supremo 009-2016 MIMF, que viene a ser su reglamento, ¿no? En este marco legal, ¿quiénes son los que cometen la violencia contra la mujer en el entorno familiar? Para responder la pregunta, quisiera iniciar haciendo la diferencia, y también para que todos puedan entender qué es violencia contra la mujer y qué es violencia familiar. La violencia familiar es la que se produce en el hogar, en el domo, en la casa, entre los miembros de la familia, ¿no? Y también entre los que habitan bajo el mismo techo. En cambio, la violencia contra la mujer, o también llamada violencia de género, es la que se produce en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar. Pero tiene como objetivo la sumisión de la mujer y el control de su vida. El poder del hombre sobre la mujer. El pensamiento, o los roles que se le asignan a la mujer, ¿no? Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y entonces en base a eso controlo su vida y quiero someterla. Ahora, esta ley 30.364 y su reglamento son marcos normativos de protección de la mujer en violencia contra la mujer o en violencia de género. Se ha tomado acá violencia contra la mujer, pero en otros países la denominan violencia de género. O sea, aquí en el país entonces no existe legislación contra la violencia de género. No, pero en el fondo lo que se ha legislado en esta ley es la violencia de género, ¿no? Como se llama en otros países. Y tal es así que en el artículo 3 de la ley se tiene en cuenta el enfoque de género. Y de ahí creo que parten algunos inconvenientes al darle el trámite, ¿no? Porque necesitamos que los operadores de justicia tengan este enfoque de género para que puedan comprender realmente lo que está pasando en las relaciones intrafamiliares. Pero ¿qué enfoque de género? ¿A qué le llamamos enfoque de género? A ese enfoque ideológico según el cual el género es una forma de asumir la sexualidad independientemente del sexo biológico que se tenga, o el género ligado estrictamente al sexo que se tiene, que es lo que debería correctamente considerarse. La ley lo ha puesto en el artículo 3, en el inciso primero, y dice: reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construida sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
yo lo resumo así. ¿Por qué las diferencias entre hombres y mujeres se volvieron desigualdades? Ya, este es el enfoque que se le da a la ley, pero claro, reiteramos. entre muchos otros, ¿no? En un entorno familiar, no laboral, no callejero, sino familiar. No, es que estamos definiendo que la violencia doméstica, la violencia familiar es la que se da entre los miembros de la familia. La violencia contra la mujer, que está pues puesta en esta ley, se da en cualquier ámbito. Y con el objetivo de someterla y controlar su vida. Digamos que este sería entonces un avance en relación a la 26.0, que era solamente violencia familiar, nada más. Un gran avance. Correcto. Porque se reconoce que hay violencia contra la mujer. Esta ley puede ser utilizada por entonces una secretaria que es acosada por su jefe, por ejemplo. Así es, así es. Ah, correcto. Así es. Y ya. Y dentro de la violencia patrimonial, que es un tipo de violencia que se ha legislado, por ejemplo, está que dos personas, un hombre y una mujer, haciendo el mismo trabajo en un mismo centro de labores, ganen diferente. Eso es la violencia patrimonial, por ejemplo. ¿También se recoge esta figura? Sí, también está recogida, ha sido incorporada. ¿Cuál es el trámite que debe seguir una mujer que se siente afectada como mujer, por su condición de mujer, por violencia de esta naturaleza? Tiene que recurrir a la policía, hacer la denuncia. También lo puede hacer ante el juzgado de familia para presentar esta denuncia, ¿no? ¿Y no va a la fiscalía antes? También podría ir a la fiscalía penal. O sea, alternativamente puede ser una comisaría policial, la fiscalía o el juez de manera directa. Sí, pero lo que está regulando esta ley es que vaya a la comisaría o al juzgado de familia. Si se trata de derechos de menores de edad, pueden ir a la Fiscalía de Familia a hacer la denuncia. Correcto, correcto. ¿Cuántas denuncias tenemos más o menos en trámite en su distrito judicial del Callao desde que entró en vigencia esta norma el año pasado? He estado haciendo indagaciones y en el 2016 han ingresado en los 4 juzgados de familia alrededor de 3.000 denuncias, que estas han sido remitidas al Ministerio Público. Y algo sorprendente, en lo que va de este año, de enero a junio, ya tienen 3.498. Solo en la mitad del año. En la mitad del año. El mismo número. Se ha superado. Se ha superado el número del año pasado. Así es. ¿Esto es un incremento de la violencia familiar o solo un incremento de las denuncias? Es un incremento en las denuncias, porque lo que pasa cuando una norma entra en vigencia, hay que publicitarla, hay que darla a conocer al público. Claro, porque hay que tener en cuenta de que hay hechos de violencia que finalmente no son denunciados, a veces los números no coinciden. Así es. ¿no? Entonces, siempre es mayor el número de violencia que el número de denuncias. Así es. Así Bien. es. ¿Habrá alguna sentencia ya ejemplificadora que exista a nivel del Poder Judicial o alguna medida que ha tomado la Fiscalía clarificadora y ejemplar en el Distrito Judicial del Callao que usted conozca? ¿O es muy joven todavía la ley para poder encontrar algo así? No, realmente lo que pienso yo a través de la experiencia fiscal y haber conocido ampliamente la anterior norma, pienso que debe ordenarse este procedimiento. Con la dación del decreto legislativo 1323, por ejemplo, se ha establecido de que la violencia física no importa el tiempo de las lesiones, todo es violencia, ¿no? Tenemos el maltrato, que es el maltrato sin lesión, ¿no? La violencia física o psicológica que no deja lesión, eso serían las faltas. Y la violencia psicológica, que la leve es considerada falta, la moderada son lesiones leves y la grave o muy grave son lesiones graves, ¿no? Entonces ya tenemos un marco que define qué tipo de hechos son lesiones y son faltas. Ahora correspondería, según lo que pienso, es ordenar la norma, ¿no? Por ejemplo, a la vigencia de la 1323, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? En hechos de flagrancia de violencia física, llamar al fiscal penal inmediatamente para que el fiscal penal se aboque del caso y investigue el delito. Esta es la propuesta que usted haría de modificación o complemento de esta legislación. En realidad, según las normas que están vigentes, eso es lo que corresponde hacer, ¿no? La policía ante un hecho flagrante debe llamar al fiscal penal cuando es violencia física, ¿no? Lesiones.
debe llamar al fiscal penal para que él, como titular de la acción penal, se aboque del conocimiento y, bueno, derive las copias al juzgado de familia para que dicte la medida de protección. Sin embargo, tenemos algunos inconvenientes que vamos advirtiendo de la aplicación de esta norma, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial no trabaja igual que la Fiscalía. La Fiscalía trabaja, el fiscal de turno trabaja durante las 24 horas y tiene un teléfono, tiene adjuntos y está en contacto directo con la comisaría, lo que no ocurre con el Poder Judicial, con el juez. Hay jueces de turno, pero sin embargo no hay jueces en horas que no son de despacho, ni sábados, ni domingos, ni feriados. Claro, como no es justicia penal, entonces solamente es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Porque los ciudadanos que nos están viendo en este momento deben saber que la justicia penal, de acuerdo a la legislación vigente, no tiene horario, es a cualquier hora, pero como este hecho no es un hecho penal, lamentablemente no tienen hora, ¿no es cierto? Claro, pero eso tiene que cambiar, porque sí es un hecho penal, ¿no? A razón de la 1323. Entonces la propuesta es que, como el fiscal tiene inmediatez con los hechos y con la víctima, podría darse la facultad para que dicte medidas de protección en casos excepcionales de flagrancia. En este momento el fiscal no está dictando medidas de protección. No, es que no tenemos competencia para dictar medidas de protección. Pero sí sucedía con la 2626.0. Así es, eso ha cambiado. Ha cambiado. ¿Para bien o para mal? Conforme a su experiencia fiscal. Sí, hay mucha desprotección y debo ser sincera en reconocerlo, hay mucha desprotección por cuanto tenemos ese inconveniente, ¿no? El fiscal va a la comisaría, porque nos siguen llamando los fiscales de familia, nos encontramos con una situación crítica y no tenemos la facultad de dictar medidas de protección, llamamos a los jueces, si tenemos la mala suerte, que es un 28 de julio, donde hay muchos feriados. ¿Está de vacaciones? No de vacaciones, pero está, bueno, está pues... De vacaciones por feriado. Por feriado. O si es 7 de la noche, donde ya es un horario en el que no está trabajando. A partir de las 4:45. ¿Y qué hace el fiscal entonces en ese momento? Tenemos que buscar la forma, componer la situación para evitar, por ejemplo, en nuestros casos, de que los menores sigan sufriendo, ¿no? Y que a veces los padres empiezan a quitar la tenencia del niño, están discutiendo, tenemos que convencerlos, pues. Tremendo trabajo el que tiene el Ministerio Público en esta materia, en una sociedad como esta, que demuestra lamentablemente un proceso de involución en materia de tratamiento a la mujer y tema relacionado con la familia. Bueno, lamentablemente, doctora Ana Cosío, el tiempo ya ha terminado. Se nos ha quedado muchos asuntos en el tintero, como el tema del feminicidio. El fiscal de la Nación esta semana ha señalado casi un llamamiento ontológico a sus fiscales que sean más drásticos en la aplicación de las leyes en temas de feminicidio y de género. Pero si tenemos normas que no permiten al fiscal aplicar medidas de protección inmediata, poco se va a hacer realmente. Claro. Ojalá que podamos seguir conversando de este tema, doctora. Vamos a invitarla próximamente. Le agradecemos por su presencia. Y bueno, nuestra gratitud también nuevamente al Jurado Nacional de Elecciones TV por permitirnos salir a través de su señal de televisión. Y con ustedes será hasta la siguiente edición de su programa Referente Jurídico de la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Permiso.